Palabra de músico. En el derivario. Bueno, y estamos en esta, si bien salimos de noche, en esta conversación se va a dar en una mañana lluviosa acá en Buenos Aires, y hablando con Fabián Laguna desde Montevideo, acompañándonos en esta nueva emisión del Derivario. Buenos días, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo andan tus cosas? Bueno, buenos días, Luis. Y bueno, acá en Montevideo también una mañana lluviosa. Y bueno, empezando otra vez saliendo un poco de toda esta problemática, ¿no? Que todos sabemos que estamos transitando, y de a poquito, al menos acá en Uruguay, se va reacomodando y bueno, con la esperanza de volver otra vez a los escenarios y a la actividad, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, uno mira un poco cuando al menos desde nosotros, acceder a la obra de un músico es acceder a un disco, escuchamos un montón de cosas adentro de ese disco que uno puede ir percibiendo, escuchando, descubriendo, pero uno sabe que eso es una foto que es producto de alguna forma de toda una historia, ¿no? Eh, ¿Cuándo sentiste de alguna forma que el camino era el arte? Digo, porque todos hacemos arte de alguna manera en la infancia o la juventud, pero algunos terminan siendo artistas y otros terminamos haciendo otras cosas, ¿no? ¿Cuándo descubriste que tu camino venía por ese lado? Bueno, primero que nada, gracias por la pregunta, porque, bueno, ese tipo de preguntas hace ir a la vida de uno y a buscar cosas, buscar tesoros, y uno, hay cosas que las sabe, pero después a medida que le hacen la pregunta y que piensa una respuesta, después se queda pensando, ¿no? Dice, pero aquello, y entran a surgir cosas, y es todo un descubrimiento, por eso agradezco la pregunta. Y bueno, contarte que un poco, yo ya desde niño fui muy sensible no digo, no voy a decir la música, sino a los sonidos. O sea, yo cada vez que he intentado buscar esa respuesta, llegué al descubrimiento de que lo primero empezó todo a través de la naturaleza, de eso que hoy se denomina paisaje sonoro. Tengo muchos recuerdos de escuchar, de treparme a los árboles y escuchar el sonido del viento. Mi abuelo, como soy de un pueblito de Aguascorrientes, había como un campo que era del barrio ahí, y uno ponía su caballo, su vaca. Bueno, mi abuelo plantaba maíz, y tengo el recuerdo de meterme en los maizales y escuchar el sonido del viento en las hojas y todo eso. Imagínate, en la perspectiva de un niño, un maizal eran gigantes verdes, o sea, era una maravilla. Y bueno, todo ese paisaje, ¿no? Y después, mi familia no era una familia donde había arte, ¿no? Eran trabajadores de campo y de ahí, ¿no? No había libros, no había discos, no había nada, pero sí la radio encendida todo el día. Y ahí siempre se escuchaba una radio que se llama Radio Clarín, que pasa música típica y folclórica. Entonces, a las horas pares siempre canta el Mago Gardel. Entonces, entonces ahí, bueno, eso estaba siempre de fondo, ¿no? No era que se escuchaba y decía, bueno, vamos a escuchar, no, no, siempre de fondo. Después, otra parte que recuerdo eran unos dibujitos que a mí me gustaban mucho, que era Tom y Jerry, donde la música de esos dibujitos me llamaba muchísimo la atención, porque había desde jazz hasta música clásica, y bueno, esa cuestión del sonido con el movimiento, ¿no? Cuando el gato corría, todo eso estaba como muy... Bueno, entonces le prestaba muchísima atención a todo eso. Entonces recuerdo también una vez donde un amigo, la madre de un amigo tenía un piano, y ella tocaba, y ahí como que, quedé impactado, ¿verdad? Y, y bueno, y resulta que un primo mío, cuando me iba a quedar a su casa en el verano, yo tocaba sin saber nada, jugaba con eso, ¿no? Y recuerdo también
que para un cumpleaños me regalaban esos pianos de juguetes que eran monofónicos, o sea, que no podías hacer armonías, sino que vos podías tocar un tecladito y sonaba una nota por vez, y eso venía con unas partituras chiquitas de canciones, ¿no? Y tal, yo no sabía leer nada, y tenían numeritos también. O sea, aparte de ese sistema, ¿no? Donde está la partitura con la nota y también el numerito de la tecla. Y bueno, entonces, volviendo a ese piano de mi primo, que yo pasaba las horas de la siesta jugando con eso y entré a ponerle numeritos a las teclas, entonces yo componía cosas o trataba de sacar de oído melodías que escuchaba y ponía 1, 8, 4, todas así, esas eran como mis partituras, ¿no? Entonces, claro, llegó el momento en que me acuerdo clarito, le planteé a mi madre, che, mamá, quiero hacer música, ¿me comprás un tecladito, una cosa? Y bueno, la respuesta fue no. No se puede, no, no sé qué. Cuando seas grande, después vas a poder, ahora hacer otra cosa, terminar la escuela, nada, no sé qué. Y eso como que quedó cortado, ¿verdad? Y me metí en el fútbol, nada que ver. O sea, y después de la adolescencia como que volvió otra vez la cuestión y volví a insistir. Y no, que hace algo que te sirva, ¿no? Un título para que trabajes y después, sí, haces eso, ¿no? Como que está, entonces eso quedó cortado. Entonces me metí en el deporte, como dije recién, entonces ahí en el liceo opté por hacer la carrera de educación, o sea, ¿qué iba a hacer, no? Cuando terminaba el liceo y la opción era seguir esa cuestión del deporte y me metí en la carrera de educación física. Pero ¿qué pasa ahí? Yo me anoto para dar la prueba y me quedan 3 exámenes de sexto de secundaria. Pierdo uno, el último, y no me pude anotar a la carrera de educación física, o sea que me quedó un año sabático, por decirlo así. Y ahí decidí preparar la prueba para el Instituto de Educación Física y ¿qué puedo hacer ahí? Retomo lo que me gustaba en la niñez y en la adolescencia y empecé a tomar clases de guitarra, recién a los 18 años. Empecé a estudiar Y, música clásica. y te hago una pregunta, porque es crucial en esto, ¿no? Porque tiene que ver con la formación musical. La formación musical, por lo general, la tradicional, digo, ¿no? Arranca poniendo a todos en el mismo lugar, ¿no? Como diciendo, bueno, son todos ignorantes, ¿sí? Y bueno, tenemos que empezar la nota, esto, ¿no? Y, y vos venís a ser como alguien que en el universo tenía en una cabeza sonidos clasificados, porque de alguna forma vos escuchabas otra cosa en el Tommy Jerry que lo que podíamos ver los demás. Vos estabas escuchando Tommy Jerry. Para nosotros, para muchos, Tommy Jerry era visual, que era ver cómo el ratón embromaba al gato, y para vos era audio, ¿no? Más que nada, era audiovisual, fuertemente audio, más que audiovisual, ¿no? Exactamente, la imagen estaba, sin dudas, pero me llamaba más la atención lo sonoro, como volviendo un poco a lo de la naturaleza, ¿no? Le prestaba me llegaba mucho eso, era como un colgado en eso, ¿no? Me colgaba así como, entraba en trance a través del sonido, por decirlo así. Y la pregunta es cómo es tu encuentro con la academia. Yo ya estaba pensando cómo era tu choque, pero digamos, ¿cómo es tu encuentro con la academia? ¿No? Porque podemos decir que Y, en este sentido ha sido un explorador medio, si lo queremos decir, y sin ofenderlo, como salvaje del territorio, ¿no? Del territorio musical. Y bueno, aparece alguien que te quiere educar, ¿no? no es ninguna ofensa, al contrario, creo que tendríamos que conservar eso salvaje, ¿no? No perderlo, No, por eso digo, para mí no es una ofensa tal eh, cual. lo salvaje, pero bueno, ¿cómo dialoga el salvaje en la educación, digamos? Bueno, Eh, de hecho, contarte que nunca fui a una academia ni a ninguna escuela, o sea, siempre mis estudios fueron por lo no formal, siempre elegí un profesor y fui, ¿verdad? Nunca fui
ni a un conservatorio. De hecho, cuando fui a presentarme a un conservatorio me rechazaron, me dijeron que no. O sea, yo estudié música clásica con un profesor, después quise ir al conservatorio cuando ya tenía una base de lectura y eso, como para ir, y como que, no, me dijeron, ya estás grande, como una cosa así, ¿no? Y siempre seguía así, elegía a un profesor y lo llamaba y le decía, che, ¿querés dar clase? Y bueno, así. Y bueno, mi primera vez fue con Facundo Fernández Luna, un profesor de guitarra clásica, que me acuerdo clarito que le dije, che, quiero aprender canciones, no sé qué, y esto. Y él dijo, mirá, no, pues, yo lo que doy es clásico. Y le dije, bueno, está bien, y ahí está mi capacidad de flexibilidad, ¿no? Y dije, bueno, también fui a aprender canciones, pero él me brindó esa posibilidad. Dije, sí, bueno, y aprender lo que es lectura y eso, y ahí, digamos, repito, a los 18 empecé a estudiar música clásica y estuve 5 años con él estudiando música clásica, así por la nuestra, ¿no? Sí, igual digo, a mí me costó trabajo, pero encontrar después en la música popular, pero hay un montón de juegos en los arreglos para guitarra en las canciones que están como muy fuertemente ligados a todos estos estudios de guitarra, ¿no? Del método de Carulli y todas estas cosas, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, Uruguay también en ese sentido tiene una escuela grande en lo que es música clásica, ¿verdad? Por nombrar a Carlevaro, es mundialmente conocido, que es lo más reconocido, pero también hay otro guitarrista que ha tenido un peso importante y con su escuela, pero que por ahí no ha sido muy reconocido, o sí entre los músicos, ¿verdad? Como es Atilio Rapat. Entonces, yo tuve como la formación, sí, de la escuela de Carlevaro, porque hice como ejercicios, pero también Facundo me pasó unos ejercicios de Atilio Rapat, entonces, que eran muy interesantes, entonces como un poco por ahí, ¿verdad? Y sí, claro, después me pasó que llegó un momento en ese proceso que sentí que se estaba cerrando ese ciclo, ¿no? Porque ya no me sentía tan cómodo o me entré como a aburrir porque sentía que mi camino no iba por ahí, pero no lo tenía muy claro tampoco. Yo nunca quise cantar, nunca quise hacer canciones, o sea que ese camino me encontró a mí. ¿Cómo? Recuerdo clarito ese día, yo estaba haciendo unos ejercicios de espejo, ¿no? O sea, lo que se llama ejercicio de espejo, que es tocar para ver la técnica, ¿no? Y eso. Y ya estaba re embolado con eso. Y de golpe, así como del inconsciente, entré a tararear con lo que estaba haciendo, medio como sonámbulo, ¿no? Y entraron a venir palabras, y en un momento dije, tácate, uní eso que estaba haciendo con lo que estaba diciendo y le puse una melodía. Y salí corriendo, agarraba un grabador, lo grabé, y esa fue mi primera canción. Y, y cuando eso llegó, dije, wow, quedé así como perplejo, ¿no? ¿Qué es esto? Dije. Hice una canción sin saberlo, sin quererlo, y ahí se abrió esa puerta, ¿no? Y dije, ¡pac! Es esto lo que quiero hacer. Y me descubrió porque, te repito, mi idea era hacer música instrumental, o sea, desde lo clásico, de hecho estaba peleado con mi voz, o sea, no. Fue otro proceso aparte, ¿no? Eso. Y exponerse a través del canto es otra historia, ¿no? Porque por ahí lo instrumental, o cuando tocas te escondés en el instrumento y tu voz, no, ¿entendés? O sea, pero ya el hecho de cantar es otra exposición, porque es como más íntimo, ¿no? De sacar la voz. Es muy Bien, fuerte, ¿no? muy fuerte esto. Pero bueno, hacemos un cortecito y veníamos conversando con este momento que, Pat, volviste aparece la canción, volvés a aparecer vos, ¿no? Y a mí se me hacía como una imagen, digo, vos entraste a esto en patas, ¿no? Podemos decir, y fuiste estudiando y te fueron metiendo unas medias apretadas, te fueron metiendo los zapatos abotinados, ¿no?
Y un día estabas tocando y te descalzaste de nuevo, ¿no? Y empezaste a ver que lo que habías aprendido de alguna forma lo podías conectar con ese tipo que siempre fuiste, ¿sí? Y con eso que estaba potencialmente como corrido del lugar, porque a veces la academia te corre del lugar, ¿no? Es Sí, una buena sí. formación, pero te corre del lugar. Y ahí empiezan a aparecer las canciones, ¿no? Exactamente. Y bueno, una aclaración, tampoco reniego de la academia, ¿verdad? No, No, no no, digo no. que no hay que hacerlo, al revés, o sea, está buenísimo. Quienes puedan, porque son dos corrientes distintas que está bueno saber de ambas, ¿verdad? En mi caso fue por una necesidad, más que, de hecho, estuve un año y pico preparando la prueba para la universidad de música, ¿verdad? Y llegado el momento dije, no quiero dar la prueba, porque no sé, ¿viste? El camino era el otro, entonces, como dije, decidí elegir con qué profesor ir, porque me interesaba, o así, y bueno, estudiar desde ahí. Y bueno, sí, entonces volviendo a tu pregunta del inicio, por eso esas betas, ¿no? Que por ahí ves lo clásico y ves lo otro, ¿no? Creo que tomo elementos de la música del Uruguay. ¿Ven? Tampoco es que sea un milonguero o un tanguero y que haga tango o que haga milonga. No, hago aires de. Y quien haya escuchado ahora las canciones se podrá dar cuenta que son elementos de esos lenguajes que me rodeaban, ¿verdad? Y que también lo siento del Uruguay. Digo, también me dejo permear por cosas de afuera, que escucho muchísima música, pero ese fue como, digamos, el camino, ¿verdad? Donde está eso mal llamado clásico y lo popular que divide todo, ¿no? Y no sé, y también elementos de esa cuestión de los pueblos originarios, ¿no? Que también utilizo sonoridades con flautas de barro, con flautas de caña, y bueno, que es también muy interesante. Hay como un recorrido tuyo mirando, viste que uno estoquea un poco, hay como un recorrido tuyo en viajes, digo, ¿no? Con vinculación con los pueblos, con las comunidades, con las culturas, ¿no? Es una, digamos, un interés muy profundo tuyo, ¿no? Que va, me parece, por lo que veo, mucho más allá de hacer un Google y ver cómo suena la música, no sé, maorí, digo, ¿no? Sí, he tenido la suerte de viajar mucho por América también, y bueno, de ahí traer instrumentos, meterme un poco en esa cultura, y no para imitarla, porque no se trata de imitarla, sino me gusta como tomar esos elementos para poder construir lo mío, desde mi lugar, o sea, no sé si queda claro lo que digo. O sea, no es que yo quiera imitar la música de los Andes, no, sino que tomar ese código o un lenguaje que a mí me pueda servir para hacer lo mío y por supuesto para rendir homenaje a esa cultura bueno, que la tapan, ¿verdad? Y que también hay muchas cosas interesantes para aprender, y no solo desde lo musical, sino desde la cosmovisión, desde la manera de sentir y de ver la vida, el mundo, el universo. Sí, sí, digo, también tiene que haber influenciado el tema de que tus sonoridades de infancia, eh, hasta que te vas a Montevideo, digamos, tus sonoridades son sonoridades de espacios muy abiertos, ¿no? Eh, que no están como atravesados por el ritmo de la ciudad, y esto de alguna manera le pone la respiración a la música, ¿no? Eso al menos se Sí, escucha, digamos. sí, está perfecto sí, particularmente el disco Río Ir, bueno, ya conté parte de mi vida que quienes quieran escuchar ya les va a dar otra perspectiva a la escucha de las canciones, ¿verdad? Pero sí, este disco crecí al lado del río, es un pueblito de 1000 habitantes, Aguascorrientes, y siempre en el río. Mi abuelo me llevaba a recorrer el monte, me subía a un bote y nos íbamos a acampar, una semana, más, menos, me llevaba a recorrer el campo, a pescar, y me crié ahí, y sin duda que esa primera etapa queda marcada, ¿verdad? Para lo que uno hace y para lo que uno es.
Y, y bueno, sí, a los 18 años me fui del pueblo a estudiar y anduve por muchos lugares, pero siempre eso estuvo, está y estará conmigo, porque volviendo un poco al proceso del disco, pasa que uno se cría ahí, después va a la ciudad y en ese periodo de la adolescencia uno como que se olvida un poco de sus raíces, ¿no? O al menos a mí me pasó eso, como que lo que yo era no estaba bueno el campo, ¿no? Ahora estoy en la ciudad, es otra onda, otras músicas, el rock and roll, todo eso, y como que uno se entra a perder un poco. Y a veces pasa que, bueno, termina dejando de ser lo que es y se olvida y sigue otro camino, o a veces no, sigue en lo que era, pero en mi caso como que empecé a unir todas esas vetas, ¿no? Lo que yo era, lo nuevo, y bueno, en definitiva es eso, ¿no? Todo ese combo de cosas, esas piecitas que forman este puzzle, ¿no? Y no Claro, descartar claro. nada, ¿no? Porque tampoco puedo decir, soy de Uruguay y me cierro a hacer cosas solo milonga, ¿no? Porque soy de Uruguay. Yo qué sé, no, o sea, No, está y se ve. También digo, bueno, cuando uno se muda hacia otra cultura, hacia otra ciudad, hacia otras formas de vida, hay un periodo en el que tiene que adaptarse y entender toda la regla del juego, ¿no? Y es normal que uno pierda de alguna manera o trate de adaptarse a esto nuevo y si bien no pierde la identidad, uno tiene que vivir de otra manera. Digo, exactamente. cuando vos salís y ves el campo, pero me mudo y salgo y veo autos que pasan por la puerta, hay que adaptarse a eso, ¿no? Hay que poder jugar con otro ritmo. Después volver y volver sobre los pasos de lo que uno siempre es, ¿no? Pero Exact- cuando hablamos de canciones, ¿no? Por ahora venimos hablando de música y todas estas cosas, las canciones que son letra y música, eh, algo que sinceramente es muy poderoso en tu canción, que es lo que decía yo cuando estábamos escuchando estas dos previas que nos llevaban, tanto Calles y Esquinas como Abuelos, es la precisión, la síntesis, esa poética tan a veces cuchillazo, digamos, ¿no? Porque es así como que cae muy poderosa. ¿Cómo es Como una ese trabajo de trompada. elaboración? ¿Sale o sos un laburador de estarle encima todo el tiempo hasta que quede como querés? Bueno, no tengo una receta, o sea, de hecho tengo, sobre lo que he hecho, tengo varias maneras de hacerlo, ¿no? A veces tengo una música y después le pongo letra, o a veces tengo una letra y después le pongo la música, a veces viene todo así de una, a veces puedo estar meses trabajando una canción. Bueno, de hecho ahora en pandemia terminé una canción ahora que me llevó 3 años. O sea, por esa obsesión, ¿no? De trabajar. Así que imagínate el alivio que sentí cuando terminé eso, ¿no? Y después, bueno, sí, por supuesto, me ha pasado eso cuando uno está inspirado y ¡pum! Le cae una canción y de golpe hace una canción así de la nada y queda bien, ¿no? Eso es genial y ojalá fuera siempre así. Es lo menos, pero bueno. Entonces, una vez que tengo como esos bosquejos, bueno, empieza el trabajo, ¿no? Cual escultor que agarra una piedra y entra a darle forma, ¿no? De a poco. Este, y bueno, un poco tomando lo que tú decís que te llamó la atención, esa brevedad o eso, o esa precisión, es un poco algo que creo que me ha dado la experiencia de trabajar canciones, a eso que yo le llamo madurez, que he madurado en ese sentido de decir, por ahí es muy fácil hacer una canción o un bosquejo de canción. Uno agarra la guitarra, un instrumento, hace la música, la letra y hace una canción. Pero lo difícil es empezar a quitar, ¿verdad? Empezar a extraer qué es lo que está de más, qué sobra o qué se le puede agregar teniendo mucho cuidado, ¿no? Y me ha pasado de tener canciones extensas y todo parece lindo, pero el hecho de decir, ¿qué voy a quitar? Es muy difícil.
y ahí está la madurez, creo, en saber, en poder ver qué es lo que quiero ir podando, sacando, cambiar una palabra, qué poner, para qué pongo, para qué saco, por suma, resta, y son preguntas, ¿no? Que me voy haciendo, y un poco también es un diálogo que se entabla con la canción. O sea, a veces está Fabián Laguna y está la canción como otra persona con la cual voy dialogando y ella me va pidiendo cosas a mí y yo le voy proponiendo y vamos ahí como en ese diálogo, ¿no? Que es muy difícil saber qué quitar y qué poner, pero bueno, ahí entra un poco la intuición y eso que yo le llamo filtro por el cual pasan mis canciones una vez que quiero mostrarlas, digamos. Y tenés esta cosa en este juego de quito, pienso, saco, me escucho, ¿no? Porque también tiene que ver con esto, la escucho, me escucho, y en este juego, ¿te queda como muy certero el momento en el que decís ya está? Decís me ganó y ya está, me cansó y ya está, o una vez que decís ya está, nada, te vas a hacer un mate y mientras estás haciendo el mate decís pero yo podría y volvés. Sí, no es desde la razón, digamos, que me pasa eso, lo siento. Bien. Es una cuestión que me dice, ta, y ahí respiro. También me pasa que digo, ta, estoy cansado, estoy saturado, no pude concretarlo, déjalo, ¿no? Déjalo para otro momento y así puede pasar mucho tiempo. Pero sí, cuando está, siento que está, pumba, lo terminé. Si bien siempre después uno puede cambiar y agregar cosas, pero ya está, ya pasó el filtro, ya puedo mostrar esto, ¿verdad? Si bien, por más que sea la misma canción, uno cuando toca en vivo no es el mismo, o sea, y todo incide en la canción, un estado de ánimo y va a salir distinta, ¿verdad? O sí, o hoy escucho una canción que ya está hace 3 años y ya le cambiaría alguna cosita, pero la canción está, o sea. Bien, bien. Y esto que estamos escuchando es un disco anterior a la pandemia y todo. Fabián, seguís en este momento componiendo, haciendo cosas nuevas y bueno, ¿hay vistas de poder volver al escenario o estás, o por ahora, ¿cómo está el clima ya como para la vuelta? Bueno, recién ahora se están abriendo los lugares para tocar. De hecho, la última vez que me subí a un escenario fue en febrero del 19. O sea, Ah, no, perdón, febrero del 20, el perdón, 20, febrero claro. del 20. Ya no sé ni qué año vivo con todo esto. Fue en febrero del 20 el último recital que di, y de hecho ahora esto que estamos haciendo es mi primera aparición en un medio, por ejemplo. Por eso estoy muy agradecido, porque también me dan como un empujoncito a empezar a mostrar otra vez. No estoy muy quieto, muy quieto en el sentido de tocar cosas. Yo este año lo tomé como estos años de pandemia lo tomé como un laboratorio y ya tengo canciones nuevas, escribí mucho también. Y bueno, estoy ahora grabando el segundo disco, que empezó a grabarse en octubre del 20, sí, por ahí, del 19. En octubre del 19 empezamos a grabar el disco, después nos agarró la pandemia y trancó todo, y después también cuando empezamos a grabar, todo cuestiones personales también complicadas, como hemos pasado todo, que esta pandemia trajo cuestiones horripilantes y también quitó las ganas, quitó las fuerzas de hacer cosas, pero bueno, no me permití quedarme de ninguna manera, seguir creando y bueno, retomar ese disco que lo retomamos hace un tiempo y ya estamos por entrar en la parte de las mezclas y la masterización, o sea, quedan 2 canciones que son unos arreglitos nomás, una vez que esté grabado eso, ya entramos en esa última etapa y bueno, se viene el segundo disco. Bien, Y bien. bueno, con la esperanza sí ahora
ahora el 24 de septiembre me salió un toque allá en Aguascorrientes, en mi pueblo, y son como cositas que van otra vez dando fuerza, ¿verdad? Y ganas de volver a retomar todo en este clima complicado, ¿verdad? Sí, sí. A vos te dio más para una de las cosas que apareció como preponderante en los tiempos de la pandemia es que, bueno, como los músicos están acostumbrados a girar, a que los escuchen, y bueno, esto de quedar, de estar cerrados los lugares, movilizó mucho el tema de tocar en redes, de estar vigente, de estar presente. ¿A vos te pasó lo contrario? ¿Te quedaste? Sí, yo me aislé totalmente, salí de todas las redes sociales, me fui, porque no. De hecho, no participé más de las plataformas sociales en eso. Entraba puntualmente a revisar el correo, a ver si alguien escribía o estar así, pero después suspendí todo tipo no me interesaba, eso es vía streaming, no me hallo con eso, ¿no? Por ahora, o sea, también reconozco que a ver lo positivo dentro de lo malo, que a muchos músicos eso lo salvó y está buenísimo que lo hagan. Y quizás hoy te digo esto y mañana estoy dando un recital vía streaming. No lo sé, no me cierro a eso. Quiero decir que es una herramienta que sirve y bueno, pero en mi caso no me veía con eso, ¿no? Para vos hay una componente muy fuerte que tiene que ver con el otro cerca cuando haces música. Y para mí lo humano es fundamental. Si no está eso, o sea, aparte que también uno va aprendiendo del recital, porque en esa comunicación con el oyente va viendo cómo sus canciones van llegando, qué pasa, ¿no? Lo percibe, lo siente, más allá de que no hable, se siente cuando uno toca una canción, qué pasa del otro lado, como es un espejo, ¿no? Y uno va haciendo lecturas de lo que está haciendo también, ¿no? Si por dónde va, si está bien, yo qué sé, después quedarse después a charlar con la gente, es fundamental. Sí, completamente. Bueno, decimos también, porque estamos hablando de tu música, estamos hablando de tu arte, que pueden escucharlo. Yo tengo el registro del YouTube, del Bandcamp, que se puede escuchar de corrido, bárbaro, sin las publicidades en el medio y esas cosas que ocurren en otras plataformas, donde, Sí. y sin que nos deriven a escuchar cosas que no nos gustan. Eh, y bueno, hay otro espacio donde te puedan escuchar. No, por el momento es eso, YouTube y Bandcamp. Bien, en Sí. YouTube, en Bandcamp, lo podemos escuchar a Fabián. Y bueno, y se viene el próximo disco, que bueno, esperamos que todo esté bien, que lo puedas sacar allá, que las cosas y las acomodadas de los intercambios entre la Argentina y el Uruguay nos permitan volver a cruzar de un lado al otro sin que esto implique estar 3 días sin comer. Y bueno, sí, 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 sí. No, no, la realidad es que a la fecha de hoy, llenar una noche acá en Buenos Aires, no sé, en un recinto mediano, no sé si da el intercambio del buquebús, digo, ¿no? Por el cambio, la relación que tenemos con el cambio. Pero bueno, esperamos que las cosas se acomoden de alguna manera y puedas también poner un pie de este lado y podamos escucharte por aquí en vivo también en algún momento. Sí. Quedamos ahora sí escuchando y ansiosos por la espera del disco que viene. Y bueno, gracias por compartir con nosotros, muy, muy contentos. La voy a mencionar, que nuestra embajadora cultural en el Uruguay, que es Beatriz Capeche, Beatriz. nos haya acercado este disco. Beatriz aparece en algún momento por el WhatsApp y me dice, escucha esto, y siempre es una grata sorpresa, siempre es algo realmente muy, que uno disfruta mucho. Así que bueno, gracias a Beatriz también por el contacto. Bueno, es una puerta que se abrió, una comunicación que queda abierta de acá en adelante. Fabián, un placer enorme compartir esta entrevista.
Encantado, muy agradecido con ustedes. Y bueno, también aprovecho a mandarle un abrazo a Beatriz y a Rolando también, Rolando de Marco, quien hace un programa hermoso, Cocina de Autor, que también lo recomiendo. Y bueno, Y además un eh, compositor y un músico brillante también, al que acá sí, también queremos muchísimo en este programa. Sí, 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 sí. sí, es hermoso lo que hace y bueno, muy recomendable el programa. Y bueno, también agradecerte a vos por brindarme esta posibilidad y me sentí muy a gusto con el programa, con esta charla y también porque esto ayuda, me da fuerza, ¿verdad? A seguir y eso no es poca cosa. Así que muchísimas gracias y bueno, espero que se cumpla eso que vos dijiste de que pueda ir a Buenos Aires a tocar en algún momento. Y bueno, cuando también estén por acá, peguen el chiflido y bueno, serán bien recibidos también por acá, por estos lugares. Palabra de músico. En el derivario.